Bienvenidos, queridos amigos de Lección Divina con el Padre Pime. Estoy aquí en la casa del William y estoy grabando para ustedes un video chico porque tengo poca internet y quiero comenzar poniéndonos en la presencia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. El Evangelio de este domingo 27 del tiempo ordinario es tomado de Marcos capítulo 10, versículos 2 al 16. Se los leo primero y luego comento dos, tres cositas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús le dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Pues estando en casa, uno se pone a pensar en los niños. Yo vivo cerca de una familia que desde que me acuerdo siempre he escuchado los lloridos de los niños. Siempre hay bebés. Cuando se casan se quedan a vivir ahí mismo, no se van a otro lugar. También por la falta de espacio seguro y de posibilidades, o porque así es la familia, ¿verdad? Generalmente los que se casan deben de ir a buscar su casa. El que se casa, casa quiere. Y casa dos, casado de dos. O sea, no suegras, no nueras, no tíos, no interferencias para que la vida del matrimonio pueda funcionar. Desgraciadamente, la gente le preguntó a Jesús, esos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿le es permitido divorciarse? Hacen una pregunta que ellos ya tenían una respuesta, y la respuesta que da Jesús no se la esperaban. Ellos tenían como autoridad a Moisés. Moisés nos dijo que sí. ¿Y tú dices que no? ¿O qué? Era una pregunta capciosa. Y Jesús les dice: antes de Moisés está Dios, lo que Dios pensaba, la idea de Dios para el matrimonio. Y bueno, ¿cómo la pensó Dios? Pues que el hombre y la mujer dejaran a su padre y a su madre y se unieran a su esposa para que fueran una sola carne. Y ser una sola carne es algo que solamente Dios puede lograr, porque Él es Dios. Si no, seguirán siendo dos personas, dos individuos, dos cabezas, dos mundos. Dios es amor y trata de unir eso. Y hace referencia a Jesús a esta idea del divorcio por la dureza de su corazón. Y yo creo que los teólogos deberían de investigar un poquito más esto. ¿Cuándo se termina el matrimonio? ¿No es hasta que la muerte los separe o hasta que la muerte haya llegado a ese amor de matrimonio? Son cosas de pensar, de discutir seriamente, porque hay muchos divorciados bajo la misma casa. No se van por los hijos, así dicen. Y también el Evangelio nos presenta hoy ese otro tema. Ya en casa los discípulos le preguntan
¿Y cómo está eso, pues? Era una preocupación porque algunos de los discípulos eran casados. Sabemos muy bien que Pedro lo era, hasta suegra tenía. Entonces era una preocupación, incluso para los que no estaban casados, ¿qué hacer? No era normal en el tiempo de Jesús que un judío no se casara. Por eso Jesús, al no casarse, pues, ¿cómo está eso, pues? Y Jesús da consejos a los casados, porque Él tiene una experiencia que nosotros no tenemos, que es la experiencia de Dios Padre. ¿Cuál era el proyecto principal? Y eso es lo importante. Así es de que cuando se acercan estas mamás con sus niños para que los bendijera Jesús y los discípulos les hacen el feo, Jesús se enojó. Ahí dice bien claro. Esta es la segunda vez que Jesús se enoja. Una es en el templo y otra es cuando quieren impedirle a los niños que se acerquen a Él. El tema de los niños sigue siendo siempre importante en el matrimonio y en la iglesia. Tenemos que cuidar de ellos, de su inocencia, de su bienestar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que no hemos hecho últimamente y por eso le estamos pagando. Entonces vamos a tener que acercar a los niños a Jesús, a su reino. Y Él nos pone como medida de la entrada al reino el ser como los niños. Y yo creo que muchos de nosotros hemos perdido la inocencia hace muchos años. Y tenemos que recuperarla porque el reino de los dioses es de los que son como niños. No aniñados, pero sí como niños. Que están confiados, que creen en sus papás. Y yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar, ¿verdad? ¿Cuándo era esas veces que nosotros jugábamos a ser papás? Cuando éramos niños. Y siempre jugábamos, yo me recuerdo, al menos en mis tiempos, nos juntábamos varios chiquillos y chiquillas. ¿Y quién va a ser el papá? ¿Y quién va a ser la mamá? Y bueno, pues como no están casados, pues se tienen que casar primero. Y alguien la tenía que hacer de esposo y esposa y se casaban. Y ahora sí, vamos a dormir juntos y todos juntos ahí jugando al papá y a la mamá. ¿Cuándo fue la última vez que viste que tu hija se ponía tus zapatos grandes y empezaba a caminar en la casa? O tu papá también. Todos los niños queremos ponernos esos zapatos grandes. Y ahora que somos grandes, casi cincuentones como yo, ¿cuándo fue la última vez que quisimos ser como Dios nuestro Padre? ¿Cuándo nos pusimos esos zapatos grandes de Dios para pensar en su reino? Estamos en el mes de las misiones, el mes de octubre. Nosotros los combonianos celebramos a San Daniel Comboni el día 10. Y ese día quiero que nos tengan presentes a todos los misioneros que vivimos en exilio, a todos los misioneros que vivimos en problemas, a todos los misioneros que estamos lejos de nuestras comunidades, a todos los misioneros que estamos en sabáticos, que el Señor nos reconforte a todos y bendiga a todas las familias que nos apoyan con sus bienes, sus oraciones y su simpatía. Y yo desde aquí, desde la casa del William, les mando una bendición abundante en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un domingo bendecido. Que sea alabado Jesucristo, siempre sea alabado.